Un embudo de venta, también conocido como funnel de venta, es un modelo de marketing que se utiliza para guiar a los clientes potenciales a través de un proceso de compra desde la fase de conciencia hasta la de compra. El objetivo del embudo de venta es transformar a los visitantes de un sitio web o plataforma en clientes fieles de una marca o negocio. El embudo de venta se divide en diferentes etapas, en cada una de las cuales tiene una finalidad específica. Estas etapas son: fase de atracción. En esta fase, el objetivo es atraer a la mayor cantidad de clientes potenciales posible hacia el sitio web o plataforma del negocio. Para ello, se utilizan diferentes estrategias de marketing como la publicidad en redes sociales, el SEO, el marketing de contenidos, entre otros. Es importante ofrecer contenido valioso y relevante que responda a las necesidades e intereses de los clientes potenciales, con el fin de llamar su atención y generar interés. En la fase de atracción es donde solemos utilizar las landing pages. Fase de interés. En esta fase, el objetivo es captar la atención de los clientes potenciales y brindarles más información detallada sobre los productos o servicios que ofrece el negocio. Para ello se pueden utilizar diferentes recursos como demos, videos explicativos, webinars, entre otros. Es importante que el contenido sea atractivo, claro y fácil de entender, para que los clientes potenciales tengan una idea clara de lo que ofrece el negocio. Fase de decisión. En esta fase, el objetivo es persuadir a los clientes potenciales para que tomen la decisión de comprar un producto o servicio. Para ello se pueden utilizar diferentes estrategias de marketing como descuentos, ofertas especiales, testimonios de clientes satisfechos, garantías de satisfacción, entre otros. Es importante brindar a los clientes potenciales la confianza y seguridad necesarias para que tomen la decisión de compra. Fase de acción. En esta fase, el objetivo es cerrar la venta y asegurarse de que el cliente tenga una experiencia satisfactoria. Para ello se debe proporcionar una experiencia de compra fácil, rápida y segura. Es importante asegurarse de que el proceso de pago sea fácil de realizar y que el cliente tenga acceso a soporte en caso de que lo necesite. Además, es importante hacer seguimiento a la experiencia del cliente y brindar un servicio postventa de calidad para que el cliente se sienta motivado a seguir comprando en el futuro. El embudo de venta se basa en la idea de que no todos los visitantes de un sitio web o plataforma están en el mismo punto del proceso de compra. Por lo tanto, se deben diseñar estrategias específicas para cada etapa del embudo de venta con el fin de ofrecer a los clientes potenciales la información y el contenido adecuados en cada fase. El costo de crear un embudo de ventas efectivo puede variar dependiendo del tipo de negocio, la complejidad del embudo y el nivel de personalización que se requiera. En general, el costo de crear un embudo de ventas efectivo puede oscilar entre unos cientos a varios miles de dólares. Algunos factores que pueden influir en el precio son el tamaño y complejidad del embudo de ventas que se requiera, la cantidad de plataformas y herramientas de marketing que se necesiten integrar, como herramientas de email marketing, chatbots, CRM, entre otros, el tiempo y nivel de trabajo que se requiera para crear y configurar cada etapa del embudo de ventas, la experiencia y habilidades del profesional que desarrolla el embudo de ventas, etc. En general, lo recomendable es hacer una evaluación detallada de los requerimientos del negocio y los objetivos que se requieren lograr con el embudo de ventas y luego definir un presupuesto acorde a las necesidades. También es importante tener en cuenta que un embudo de ventas efectivo puede tener un retorno de inversión muy positivo para el negocio, lo que justifica en muchos casos el costo de su creación. De todos estos factores dependerá el costo mínimo que puedas cobrar por un embudo de ventas. En general, podrías cobrar desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles, dependiendo de los factores mencionados anteriormente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que al ofrecer servicios a precios muy bajos puedes estar subvalorando tu trabajo y habilidades, lo que puede afectar tu reputación y calidad del trabajo que ofreces. Lo recomendable es evaluar cuidadosamente tus habilidades y conocimientos en la creación de embudos de venta, el valor que puedes brindar a tus clientes y definir un precio justo que refleje estos aspectos. Así podrás ofrecer un servicio de calidad y obtener una compensación adecuada a tu trabajo. En general, algunos profesionales cobran por hora y otros por proyecto completo. Los precios por hora pueden variar desde unos $30 a $200 por hora, mientras que los precios por proyecto completo pueden oscilar desde unos pocos cientos de dólares a varios miles. Para tener una mejor idea de los precios que se manejan en tu área y en tu nicho de mercado, puedes hacer una búsqueda en línea de profesionales que ofrezcan servicios similares. Revisa sus tarifas y compáralas con los servicios que ofreces y la calidad de tu trabajo. También puedes preguntar a otros profesionales de tu red de contactos para tener una idea de los precios que se manejan en el mercado. Recuerda que al definir tus precios es importante tener en cuenta el valor que puedes brindar a tus clientes y ofrecer un servicio de calidad que justifique el costo que cobras. En YouTube podrás encontrar muchos cursos de este tema que son gratis y van desde lo más básico a lo más complejo. Recuerda que hay que seguir estudiando para que lo que hagas sea de la mayor calidad.